Dios de toda gracia, Dios bueno y misericordioso, te agradecemos hoy porque podemos estar acá, en este lugar, no solamente escuchando tu palabra, pero también escuchando el testimonio de 3 personas que han sido bautizadas y que tú has hecho una obra milagrosa en sus corazones al transformarlos por corazones de sangre cuando eran corazones duros hacia el Evangelio, y como todos los que hemos creído, nos ha pasado, Señor. Te agradecemos por esa salvación tan grande que solamente tú puedes hacer y a nosotros permitirnos no solamente escucharla de algunos, sino también experimentarla en nuestras propias vidas. Te agradecemos por tu palabra. Queremos que hoy también nos hables a través de ella para la gloria y honra de tu santo nombre. Y es en Cristo Jesús que oramos. Hermanos, hoy regresamos al libro de Hechos y estamos en el capítulo 10. Es ahí donde nos vamos a pasar. Este es uno de los capítulos más trascendentales de todo el libro de los Hechos. Y podríamos decir de toda la historia de la iglesia. Este es un capítulo muy importante. Así que aquí vemos algo esencial para entender cada uno de nosotros. Acá vemos cómo se abre una puerta que había estado cerrada durante siglos, y es la puerta del Evangelio a los gentiles. Hasta este momento la fe cristiana había sido vista como una extensión del judaísmo, lo que hemos visto en los primeros 9 capítulos. Una bendición reservada a los descendientes de Abraham, pero en Hechos 10, Dios mismo interviene para mostrar que la salvación no tiene fronteras. Este pasaje nos lleva a la ciudad de Cesarea. Este es un puerto muy importante allí del imperio romano. Esta ciudad es símbolo de poder, símbolo de la presencia extranjera en la tierra de Israel, y allí vivía Cornelio, un centurión romano, un hombre piadoso y generoso, pero un hombre aún sin conocer el Evangelio. Y en esa misma época, al mismo tiempo, en la ciudad de Jope se encontraba Pedro, el apóstol de los judíos. Él estaba hospedado en la casa de un curtidor, como lo vimos en el capítulo 9, un oficio que era considerado impuro. Estos dos mundos separados, completamente separados, de un lado el gentil y del otro lado el judío, están a punto de encontrarse. Entonces Dios mismo orquesta este encuentro mediante visiones, obediencia y la obra del Espíritu Santo. Y la historia de Cornelio no es simplemente el relato de una conversión individual. Esta es la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Es el cumplimiento. Acá vemos el cumplimiento visible de lo que Jesucristo mismo había anunciado en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿lo recuerdan? Lo que comenzó allí en esa ciudad de Jerusalén llega ahora al mundo conocido, a los confines del mundo conocido, y lo hace con una verdad que resuena a través de los siglos, y es esta: Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación, en toda nación, el que teme y hace lo justo, le es acepto. Este pasaje nos confronta con 3 realidades espirituales: que la salvación, primero, es totalmente de Dios. Él busca, Él llama, Él es el que hace toda la obra en el pecador. Él es el que prepara al pecador inclusive. Otra verdad es que el Evangelio derriba toda barrera humana, sea religiosa, cultural o social. Y otra verdad es que la verdadera señal del reino no es una marca externa, sino es la presencia del Espíritu Santo en aquellos que creen. Y esas son verdades urgentes para nuestros días, porque todavía existen fronteras invisibles entre creyentes, perjuicios,
nacionalismos, tradiciones que dividen o religiosidad que excluye. Pero aquí Dios nos está mostrando que en su gracia podemos estar todos juntos. Él no conoce muros. El corazón del mensaje es claro. Lo que Dios ha limpiado no lo llame impuro. Y eso es lo que vemos en este texto. 6 realidades. Vamos a ver 6 realidades de cómo llega el evangelio a los gentiles. Y la primera realidad es que hay una preparación soberana. Lo he llamado la gracia soberana. Hechos 10, y voy a leérselos desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel le hablaba, se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Versículo 10. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Todo este gran movimiento de Dios comienza con esa obra silenciosa en los corazones de estas 2 personas que encontramos acá. Antes de que haya una predicación, antes de que haya una oración, antes de que haya fruto, hay una preparación. Y es en esta escena que vemos cómo el Señor, en su soberanía, una soberanía perfecta, prepara tanto al buscador como al mensajero. Cornelio y Pedro viven en este momento en 2 ciudades diferentes, con trasfondos opuestos, pero ambos han sido visitados por Dios. En Cesarea vive Cornelio, un centurión romano. Ahí vemos la descripción en los primeros 8 versículos, y a primera vista es un hombre respetable, piadoso. Si lo notan, es generoso, alguien que teme a Dios y que enseña a los de su casa a orar. Sin embargo, no es todavía un creyente en el sentido pleno. Es lo que los judíos llamaban un temeroso de Dios, un gentil, simpatizante del monoteísmo, pero aún está fuera del pacto. Y es precisamente allí donde comienza la gracia. Dios ve a un hombre religioso, pero perdido, y decide alcanzarlo. Cornelio no buscaba ni prestigio ni recompensa. Él oraba, daba limosnas al pueblo de Israel porque temía al Dios verdadero. Y un día, mientras estaba haciendo esto, mientras oraba, a la hora 9, la hora de la oración del sacrificio vespertino, Dios lo sorprendió. No fue una coincidencia, fue una cita divina. El texto dice que el ángel le habló y le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Noten ese lenguaje, eso es lenguaje del altar. Las oraciones de Cornelio, mezcladas con su sincero deseo de conocer a Dios, habían subido como incienso hacia el Señor. Él no hacía parte del pacto, pero están subiendo hacia allá. Y podemos decir, al ver esto, que Dios no desprecia el corazón del que está buscando sinceramente. No lo salva por su religiosidad, pero esa búsqueda
Esa búsqueda del camino le va a traer el evangelio. Así que el ángel no le predica el mensaje porque el evangelio tampoco se transmite por medio de ángeles. Es un hombre. Entonces por eso le manda llamar a Pedro. Qué maravilla, ¿no les parece? Los ángeles no predican, pero sí preparan el terreno. Y la salvación viene por la proclamación de la palabra, y por eso Dios conecta a Cornelio con un predicador que es Pedro. La preparación de Dios es perfecta. Un corazón abierto en Cesarea y un predicador disponible en Jope. Y ahora vemos esa preparación del predicador. Vemos que Dios también está trabajando al mismo tiempo con Pedro, simultáneamente. Él, el apóstol de los judíos. Él es el apóstol de los judíos. Todavía tiene una mente saturada de todas las tradiciones judías. En su corazón hay sinceridad, por supuesto, pero también hay prejuicio. Cree en Cristo, pero aún no comprende el alcance de la gracia. Por eso Dios lo lleva a este proceso pedagógico. Pedro sube al techo a orar mientras tiene hambre. El Señor en ese momento le da una visión y el gran lienzo se baja del cielo con toda clase de animales limpios e impuros y una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, fiel, un hombre fiel a su educación judía, responde con una negativa: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Qué ironía lo que está diciendo Pedro acá. Piénselo bien. Le dice Señor, pero no hace lo que el Señor le está pidiendo. Así somos muchos de nosotros, ¿no es así? Reconocen la autoridad de Cristo, pero resisten su dirección. Entonces, la voz aquí con Pedro le repite: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro, y esto se repite 3 veces. Dios insiste, porque está rompiendo siglos de orgullo religioso. Pedro no entendía aún que esta era una visión, no era sobre la comida, sino sobre las personas. Dios le está enseñando que su gracia no distingue, la gracia de Dios no distingue razas, rangos, ni ritos, porque en Cristo ha limpiado a hombres y mujeres de todas las naciones. Aquí se cumple lo que Jesús había anticipado cuando dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Dios está declarando el fin a las distinciones ceremoniales que separaban a los judíos y los gentiles. Lo que el hombre consideraba impuro, Dios lo santifica. Pedro aún no lo comprende, no comprende del todo, pero la lección ya está sembrada en su mente. Dios está abriendo el camino, un camino para un nuevo pueblo. Qué gloria de situación está pasando acá, porque de otra forma yo no creo que ninguno de nosotros estuviera, a menos que fueran judíos. Pero aquí está abriendo la puerta a los gentiles. Dios está abriendo el camino a este nuevo pueblo, uno que no se define por las reglas del templo, se define por la fe en el Hijo. Hermanos, qué importante, qué necesario es recordar que Dios prepara el terreno antes de obrar. Mientras usted ora por alguien, Dios puede estar trabajando en su corazón. Mientras usted lucha con sus prejuicios, Dios puede estar derribando muros en su mente. El evangelio no avanza por ninguna estrategia humana, sino por la soberanía divina que une a personas correctas en el momento preciso. Y también debemos aprender de Pedro. No podemos llamar impuro lo que Dios ha limpiado. No hay ningún grupo social, ni ético, ni étnico, ni religioso fuera del alcance de la gracia. La gracia es para todos. El evangelio no pertenece a un grupo de personas o a un solo pueblo o a una clase o a una tradición. Dios sigue derribando muros y su espíritu sigue preparando tanto a los Cornelios que buscan como a los Pedros que deben salir y predicar el evangelio. Y la segunda realidad es que la voluntad se somete. No solamente tenemos, en principio, que
la gracia, no solamente tenemos la gracia, sino tenemos también la voluntad que se somete. Noten el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó, y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Noten acá, la preparación soberana de Dios siempre tiene una respuesta humana. Dios obra en los corazones. Si no hay respuesta, pues no hay obra. Pero si hay una petición de Dios, hay una respuesta del corazón que lo lleva a la obediencia. Y en estos versículos vemos que tanto Cornelio como Pedro, ambos actúan sin demora. Uno envía y el otro desciende. Y ambos muestran lo que es la fe verdadera, una obediencia pronta, humilde y sin cuestionamientos. Y el texto, versículos 7 en adelante, 7 y 8, nos muestra a un hombre que tras recibir esa visión no duda ni un instante. No duda. Apenas el ángel se va, llama a 2 de sus criados y a un soldado piadoso y los envía a Jope. No necesita más señales, ni más explicaciones. Dios le habla y este hombre obedece. Cornelio en este momento no esperaba entenderlo todo, actúa confiando en que Dios aclarará el resto por el camino. Esa es la fe en acción. Ese es el tipo de fe que se mueve cuando aún no ve. ¿Qué contraste con tantas personas que hoy buscan experiencias, pero no obedecen? Cornelio no discute, no pregunta para qué tiene que enviar a Pedro, ni cómo lo va a reconocer. Sencillamente obedece una instrucción divina. Su fe todavía no es plena, pero su corazón ya está dócil. Nótenlo. Dios siempre se revela más a quienes responden fielmente a la luz que ya tienen. En eso hay también una gran lección para nosotros. La revelación adicional de Dios siempre viene después de la obediencia previa. Si Cornelio hubiera ignorado la orden, el resto de la historia se habrá acabado acá. Dios no necesita a los curiosos, Dios necesita a los obedientes. Mientras tanto, en Jope, Pedro sigue confundido. El texto dice que estaba perplejo, pensando qué significaría aquella visión. Este era un hombre que amaba al Señor, pero todavía cargaba todas esas tradiciones profundamente arraigadas en su ser. Y mientras medita, el Espíritu Santo le habla directamente, le dice, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarnos porque yo los he enviado. Observe esa progresión, levántate, desciende y no dudes. El Espíritu corta toda vacilación. Pedro no debe quedarse analizando la visión mientras los hombres esperan abajo. El tiempo de pensar ya se acabó, se terminó. Ahora es tiempo de actuar. Aquí vemos algo maravilloso. El mismo Espíritu que había descendido en Pentecostés sigue guiando a su pueblo. Ya no son ángeles los que instruyen a los hombres, sino es el mismo Espíritu Santo. Pelican, un comentarista, resalta que la voz de Pedro que oye probablemente es la voz del Señor Jesús, hablándole por su Espíritu, confirmando su autoridad sobre toda la nueva etapa del Evangelio. Pedro obedece, desciende literal y espiritualmente de la tapia y sale a encontrarse con los mensajeros. Cuando oye su testimonio, reconoce la mano de Dios. Yo soy
al que ustedes buscan, les dice. Y este es un gesto que hubiera sido impensable. Piensen en Pedro con toda su tradición judía. Esto era impensable porque no solamente les está invitando a entrar, sino que los hospeda en su casa. ¿Qué transformación hay acá? Un judío ortodoxo que jamás se habría sentado en la mesa con un gentil. Y ahora no solamente se sienta, sino abre su casa a 3 de ellos. Y ese es el primer paso hacia la ruptura de este muro que los separaba. La gracia no solo cambia lo que creemos, sino que también nos cambia a estar dispuestos a amar y a servir. Cornelio no entendía por qué debía enviar por Pedro, y Pedro no entendía aún el significado de la visión. Pero lo interesante es que ambos obedecen, y la fe no espera tener una claridad total. Cuando alguien cree no debe saberlo todo, no necesita saberlo todo completamente. Actúa con fidelidad y en la medida que va creciendo, pues esa fe se va aumentando. Muchas veces Dios nos pide que demos pasos que solo van a tener sentido más adelante. Y Pedro era teológicamente sólido, pero su mente necesitaba ser renovada. La ortodoxia sin docilidad puede convertirse en un obstáculo. Y el Espíritu entonces no contradice la palabra, pero sí nos enseña a aplicarla más allá de nuestras categorías. Y el gesto que tiene Pedro acá de hospedar a los gentiles es una lección para toda la iglesia. Dios no tolera el exclusivismo espiritual. No piense por ningún motivo ni por ninguna razón que usted es especial por algún motivo. Por nada. Dios no lo tolera. Si Él ha limpiado su corazón por fe, ¿quiénes seríamos nosotros para negarle comunión o servicio a otra persona? No hay razas espirituales en el cuerpo de Cristo. La verdadera santidad no separa, siempre santifica el encuentro. En esta escena, el Evangelio se está moviendo silenciosamente desde el cielo al corazón. Y Cornelio obedece esa visión. Pedro obedece al Espíritu. Ambos, mírenlo, ambos se están moviendo hacia un encuentro divinamente preparado. Ninguno lo sabe aún, pero están caminando hacia allá, unas citas, a la cita más ciega, podríamos decirle, más gloriosa de la historia del cristianismo. Así obra Dios. Mientras usted ora en Cesarea, Él prepara a un mensajero en Jope. Mientras usted busca respuestas, Él ya está enviando a alguien con la palabra. Y la tercera es que en esos encuentros planeados por Dios no hay barreras, no existen barreras. Noten el versículo 24, al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus palabras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dios ha preparado a Cornelio con una visión y a Pedro con una lección. 2 hombres diferentes, 2 mundos separados, 2 caminos que jamás, nunca se hubieran cruzado, pero ahora se encuentran bajo la dirección soberana del Espíritu Santo. Y este encuentro entre un centurión gentil y un apóstol judío representa uno de los momentos
más determinantes de la historia de la iglesia. La fe que unió lo que los siglos tuvo separado. El texto dice que Cornelio, versículos 24 al 26, los estaba esperando y había reunido a sus parientes, que había reunido a sus amigos, los más íntimos. ¿Qué cuadro? ¿No les parece tan hermoso? Un oficial romano esperando así ansiosamente un sermón. Deme el sermón. Estaban todos listos. Deme el sermón. Trajo a todos los amigos. Predíqueme. Un lugar estaba lleno de expectativa. No por un espectáculo, sino por la palabra de Dios. Todos querían escuchar la palabra de Dios. Cornelio no quería oír algo nuevo por curiosidad. Él quería oír lo que el Señor le había mandado. Esa actitud, su actitud, es la de un corazón que reconoce su necesidad. Es un hombre influyente, piensen en eso. Es un hombre respetado por la nación judía, pero se comporta como un niño que anhela ser enseñado. Cuando Pedro entra, Cornelio cae a sus pies. ¿Noten es lo que está sucediendo? Él cae a sus pies y lo adora. Y no lo hace por una idolatría consciente, sino por una reverencia mal orientada, ¿sí? En su mente Pedro representa a Dios, pero Pedro con humildad apostólica lo levanta y dice: ponte de pie, yo también soy un hombre. ¿Qué contraste con la religiosidad pagana que deifica a los hombres? Pedro no acepta la adoración porque sabe quién es. Así actúa siempre un verdadero siervo de Dios. Guía a las personas hacia Cristo, nunca hacia sí mismos. En tiempos en que muchos ministerios se construyen sobre la imagen del predicador, y estamos así. Estamos en tiempos donde el predicador de moda es lo que las personas quieren escuchar. Hacemos una conferencia y tratamos de traer personas, no siempre lo logramos, que tengan gran renombre, y cuando es así, llenamos el recinto. Porque la gente quiere escuchar los grandes nombres. Pedro no es así. No es así. ¿Cuánto necesitamos nosotros recordar esta escena? Un predicador es un instrumento. Piensen en eso. Es un instrumento, no es un ídolo. Somos hombres que apuntamos a otro, que es Cristo. Y Pedro entra en esa casa gentil y ese simple acto es una revolución. La ley ceremonial, la tradición y el orgullo racial se rompen en un solo paso. Como lo explica un comentarista, Bruce, ningún judío moderadamente ortodoxo habría entrado jamás en la morada de un gentil. Pero Pedro ya no camina con las reglas antiguas. Dios ha hecho una obra interna en su corazón que ahora expresa externamente. Y lo que antes este hombre consideraba como impuro, ahora lo está viendo como limpio. Lo que antes era una barrera, ahora se convierte en un puente. Pero les dice: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Observe la claridad. Dios me ha mostrado. No es su idea, no es una idea nueva de Él, no fue una estrategia misionera, no fue una política de inclusión, fue la revelación divina. Y note también que Pedro no llega con aires de superioridad, llega preguntando: ¿por qué causa me habéis llamado? ¿Me has enviado a llamar? El predicador no impone su agenda, busca discernir lo que Dios ya está haciendo. Pedro no llega como el gran conquistador, sino como un siervo. Y aquí se cumple lo que otro comentarista destaca: la abolición del yugo mosaico no fue un rechazo a la ley moral de Dios, sino es el fin de un sistema ceremonial que separaba a los hombres. En Cristo, la pureza ya no se define por lo que se toca, sino por la limpieza del corazón, el corazón que se ha limpiado por la fe. Y Cornelio responde, él responde relatando su visión con humildad y con precisión. Dice: hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora 9 y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Dios había escuchado la oración
qué aliento para todos nosotros. Ninguna oración sincera cae en el vacío. A veces Dios responde enviando una persona o una palabra o un mensajero. Y luego, al terminar el relato, pronuncia una frase que debería ser el lema de toda iglesia y de toda predicación fiel. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Ese es el corazón de la verdadera adoración. No es venir a opinar, es venir a oír. No es venir a juzgar un sermón, sino ser juzgados por la palabra de Dios. ¿Qué congregación ideal sería esa? Que todo el mundo viniera con ese deseo de venir a escuchar. Un auditorio sediento de escuchar la voz del Señor. Y mis hermanos, eso no es por casualidad. Dios unió a los hombres que nunca se habrían buscado. Así también, Él sigue orquestando encuentros redentores. Cuando usted comparte el Evangelio, recuerde, puede estar compartiendo, puede estar cumpliendo una cita programada desde la eternidad. Y Pedro tuvo que descender literal y espiritualmente. La humildad fue la puerta de comunión para los dos. No hay evangelización sin encarnación. Debemos entrar en las casas, sentarnos en las mesas, mirar a las personas con dignidad. Y yo les digo que el mensaje central de la iglesia no cambia. Cornelio no reunió a sus amigos para un baile, para escuchar filosofía, ni para escuchar unos consejos morales. Él vino y los puso allí para que escucharan la palabra de Dios. Estamos en una sociedad saturada de distracciones. Y el poder de la iglesia sigue siendo el mismo: oír todo lo que el Señor ha mandado. Aquí, en este encuentro, vemos que la gracia se hace visible. No es un diálogo entre iguales culturales, sino es un pecador y un siervo redimido, ambos necesitando el mismo Señor y Salvador. Dios muestra que el Evangelio no es patrimonio de una nación, no es el privilegio de una clase. Cristo murió por todos y el Espíritu Santo rompe los muros que los hombres han levantado. Ese es el principio de la iglesia universal. La iglesia es universal en donde se encuentre, en cualquier país, en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier parte y a cualquier esfera socioeconómica, educativa. Es para todos. Cristo murió por todos. En la casa de un gentil comenzó la comunión que llegaría inclusive hasta nosotros. Lo que empezó con una visión termina con una reunión. Lo que fue una distancia, una separación de siglos, se convierte en un abrazo en Cristo. Qué bonito, ¿no les parece? Ahora la cuarta realidad es que se debe presentar el Evangelio. El Evangelio se presenta. Entonces Pedro, noten ahí el versículo 34, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, Él es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar el evangelio y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos.
De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Después de toda esta preparación, después de la visión, de la obediencia y del encuentro, llega el momento central y es la proclamación del Evangelio. Todo lo que sucedió anterior es un preludio. Ahora abre su boca el apóstol y la gracia de Dios se anuncia con claridad a un auditorio que es gentil por primera vez. Pedro no improvisa, no habla de sí mismo, no habla de sus experiencias, hace lo que todo verdadero predicador debe hacer y es hablar de Cristo. Y Dios no hace acepción de personas. El texto dice, entonces Pedro, abriendo la boca, versículo 34, dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que teme y hace lo justo, le es acepto. Aquí está la gran confesión que marca un antes y un después en la historia de la iglesia. Pedro declara que el Dios del pacto, el Dios de Israel, es también el Dios de todas las naciones. No hay ningún favoritismo étnico ni privilegio cultural. Durante siglos, los judíos habían confundido elección con exclusividad. Pero la elección divina nunca fue el fin en sí misma. Fue un medio, simplemente un medio para poder bendecir a las naciones. Ahora Pedro entonces entiende lo que los profetas ya habían dicho. Seréis luz de las naciones, ¿recuerdan? Isaías 49. Y eso es lo que Dios hace. Él no hace acepción de personas. Esta es una confesión teológica fundamental, porque afirma la unidad, afirma la igualdad de toda la humanidad ante Dios. No se trata de un sentimentalismo moderno, sino de una consecuencia inevitable de creer en un solo Cristo y en un solo Redentor. Y además note algo esencial. Pedro no dice que cualquiera que haga lo bueno es salvo, sino el que teme a Dios. Eso es diferente. Y responde a su verdad aceptando lo que es para poder recibir más luz. El temor de Dios es la evidencia de una obra previa del Espíritu. Así como a Cornelio, Dios le abre el corazón antes de enviar el mensaje, y Pedro continúa cuando dice en versículo 36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, él es Señor de todos. Aquí Pedro está presentando el corazón del Evangelio. Jesucristo es el Señor de todos. No es un maestro más, no es un líder religioso, es el Señor universal, el único mediador de paz entre Dios y los hombres. Un comentarista, Bruce, subraya que este resumen del mensaje apostólico corresponde al querigma primitivo de la iglesia. Pedro está predicando el mismo Cristo que anunció en Jerusalén ungido por el Espíritu, haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Noten el diagnóstico que da Pedro. El ser humano está bajo la opresión del diablo, dice él, versículo 38. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El pecado, mis hermanos, no es solamente un error moral, es una esclavitud espiritual. Pero Cristo vino como el libertador, el vencedor, el que vence sobre Satanás. Así que aquí resuena la teología de Christus Victor. Jesús triunfa sobre las fuerzas del mal y libera a los cautivos. Jesucristo es victorioso. El Evangelio no es simplemente una filosofía, es una intervención divina en un mundo dominado por el pecado y el demonio. Y luego en los versículos siguientes, versículo 39 al 41, allí vemos cómo Pedro proclama la redención. Le dieron muerte, dice, colgándolo en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Una vez más, aquí vemos el contraste entre lo que los hombres hicieron y lo que Dios hizo.
Los hombres lo rechazaron, Dios lo exaltó. El madero es la palabra usada para resaltar la maldición de Deuteronomio 21-23. Maldito es el que es colgado en un madero, ¿lo recuerdan? Así Pedro muestra que Cristo cargó la maldición de la ley por nosotros. Y hay un comentarista, Bruce, señala que este detalle conecta directamente la cruz con el sacrificio expiatorio. Cristo murió como sustituto para traer el perdón. Y Pedro agrega, se manifestó no a todo el pueblo, sino a los testigos escogidos por Dios. La resurrección, mis hermanos, no fue un mito colectivo. Es una experiencia histórica verificada por testigos oculares. Y luego tenemos este detalle adicional. Comimos y bebimos con Él después de que resucitó. Eso elimina toda idea de una aparición simbólica o espiritual. El Cristo resucitó en cuerpo, es real, tangible, victorioso sobre la muerte. Y luego Pedro continúa en el versículo 42 y dice, y nos mandó predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Estas son las dos caras del Evangelio. Cristo es juez y es salvador. El mismo que fue crucificado va a regresar como juez. La gracia no elimina la justicia. No, la gracia la satisface. Y el testimonio profético que tenemos acá converge los dos en un solo punto. El perdón por la fe en su nombre. Mis hermanos, el querigma termina donde comenzó, en la universalidad de Cristo. Si Él es el Señor de todos, entonces todo aquel que cree sin distinción puede recibir perdón. Y esa palabra todo es el eco de Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿no es así? Pedro no habla de moralidad, no habla de obras, no habla de ritos, él habla de fe. La salvación no depende del esfuerzo humano, sino es un acto divino consumado en la cruz. Hermanos, la predicación cristiana no comienza con el hombre, comienza con Dios. Pedro no inicia con las necesidades de Cornelio, él inicia con la obra de Cristo. Y nuestra tarea no es hablar de nosotros, sino proclamar quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Él es el Señor de todos. No hay evangelio para ricos y para pobres. No hay para judíos ni para gentiles. No hay para religiosos y seculares. Cristo es el mismo Señor para todos aquellos que creen. Y toda predicación que omite estos dos pilares dejan de ser una predicación cristiana. Pedro no presenta un sistema étnico, sino un redentor crucificado y resucitado. Y Pedro termina ofreciendo lo que el corazón humano más necesita, que es perdón. No se obtiene por la circuncisión, no se obtiene por las obras, sino por medio de un nombre. Hermanos, aquí está él, en la casa del gentil. Pedro predica el mismo mensaje que predicó en Jerusalén, pero con una comprensión más amplia. El Cristo de Israel es el Salvador del mundo. No hay religión que limpie el alma. No hay moralidad que redima el corazón. Solo la sangre del Cordero puede hacerlo. Cornelio y los suyos están por experimentar lo que miles de años de religión no pudieron producir: la venida del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Mis hermanos, el Evangelio no es una invitación a ser parte de una cultura, es un decreto, es un mandato celestial. Todo aquel que en Él cree recibe el perdón de sus pecados. Y ahora la quinta realidad es que el Evangelio está en el Espíritu. Noten el versículo 44, voy a leerlo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje.
Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que había venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre todos los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, y ahí paramos. Mientras Pedro hablaba estas palabras, todavía sin terminar su sermón, noten, sucedió algo completamente inesperado. No hubo invitación. Noten, no hubo un llamado al altar, no hubo, alcen la mano, ¿quién quiere ser salvo? No hubo imposición de manos. El Espíritu Santo interrumpió al predicador. Noten, el poder soberano descendió en ese momento sobre los oyentes gentiles con la misma fuerza que había caído sobre Pentecostés. Este es el Pentecostés de los gentiles, si lo queremos poner. Es el momento en que Dios confirma públicamente que la salvación de Cristo no tiene fronteras ni jerarquías espirituales. Mientras Pedro aún hablaba, noten esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon el mensaje. Ese verbo cayó expresa una acción repentina, una acción irresistible y soberana. El Espíritu no fue invocado, el Espíritu vino. Y este verbo también se usa en otras partes, en Hechos 8:16, 11:15, 9:19:6, para mostrar la libertad del Espíritu. El Espíritu no está sujeto a rituales humanos, ni a la manipulación religiosa. Él sopla donde quiere. Yo no, Espíritu, ven, no. Él llega, cuando quiere llegar va. MacArthur dice que este momento no fue una repetición de Pentecostés, fue una extensión de Pentecostés. El mismo Espíritu, la misma evidencia, el mismo poder, pero ahora con los gentiles. ¿Notan la importancia de este texto, de este capítulo? Fue la prueba, es una prueba irrefutable de que ellos habían sido incluidos en el cuerpo de Cristo. Así se cumplió la palabra de Pedro. Todo aquel que en él cree, recibe el perdón. Y el Espíritu confirma con poder lo que la fe había abrazado en silencio. Dios estaba cumpliendo literalmente su promesa. Seréis testigos, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, versículo 45. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dice, esto es un asombro. El asombro no es de los gentiles, el asombro es de los judíos. Aquellos hermanos que estaban acompañando a Pedro quedaron perplejos, vieron milagros, habían escuchado las lenguas en Jerusalén, pero jamás se imaginaron lo que estaba sucediendo acá. Que un grupo de gentiles estuviera hablando en lenguas. Así es, una manifestación audible de la presencia del Espíritu. No fue una segunda experiencia que tenían que buscar, fue una validación divina de la igualdad espiritual que Dios estaba en este momento presentando. Estos también son míos. Para los primeros creyentes, esto es lo mejor. Este evento resuelve todo, toda pregunta teológica, todo lo que la iglesia primitiva podía levantar como un cuestionamiento. ¿Puede un gentil ser parte del pueblo de Dios sin hacerse judío? Esto lo responde. La respuesta fue dada directamente desde el cielo. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu los ha sellado, igual que a ustedes. El Espíritu que cayó sobre ellos es el mismo que cayó sobre los judíos. Por eso podemos estar tranquilos que no necesitamos ser judíos. ¿Por qué esas personas están buscando ser judías hoy día? No necesitan ser judías. Aquí nos está mostrando que es para nosotros también, los gentiles. La señal vino antes del agua, inclusive, para dejar claro que la gracia no depende de ninguna ceremonia. La gracia llegó antes de ser bautizados. Así Dios elimina cualquier posibilidad de discriminación religiosa. La iglesia no nace del judaísmo, nace del Espíritu. El texto en el versículo 46 dice, los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. El primer fruto
del Espíritu no es éxtasis, es adoración. No hubo confusión, no hubo espectáculo, hubo alabanza. El Espíritu no vino para entretener, Él vino para exaltar a Cristo. Cuando Él llena a su pueblo, la evidencia más clara no es la emoción, es la exaltación del nombre de Dios, del nombre de Jesús. Esto cumple lo que Martin Lloyd Jones dijo en el pasado. Dijo, el poder del Espíritu no es una experiencia sentimental, sino una conciencia abrumadora de la realidad viva de Dios. El Espíritu vino sobre Cornelio y los suyos para unirlos al mismo cuerpo, con el mismo gozo, con la misma comunión que los apóstoles habían experimentado en Jerusalén. Y el Espíritu sigue siendo soberano. Él obra donde quiere y cuando quiere. No depende de nuestros métodos, de nuestros programas o nuestras fórmulas. Debemos nosotros predicar fielmente y dejar los resultados a Dios. Cornelio no tenía la ley, no tenía la circuncisión, no tenía los rituales, pero tenía el Espíritu. El sello del creyente no es su trasfondo, sino la presencia interior del Espíritu Santo. Y los gentiles no buscaron gloria. Ellos lo que hicieron fue glorificar a Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa, el hombre desaparece y Cristo se magnifica. Y el Espíritu crea una nueva humanidad. Judíos, gentiles, Pedro, Cornelio, ahora todos somos uno. La iglesia nace no de afinidades sociales. No piense que estamos nosotros acá porque tenemos algún tipo de afinidad, ni busque ningún tipo de afinidad. Estamos acá porque Dios nos ha unido con un mismo propósito que es Cristo Jesús. Así culmina este momento glorioso. El mismo Espíritu que desciende en Jerusalén, ahora desciende en Cesarea. La presencia divina confirma la verdad del Evangelio. No hay una segunda clase en el reino de Dios. El Espíritu cayó sobre gentiles para que nadie pudiera añadir ningún requisito a la gracia. Lo que comienza con una visión se convierte ahora en una visitación. La obra humana llega hasta el límite de la obediencia y allí es donde empieza el poder del Espíritu. Él es el que convence, Él es el que regenera, Él es el que llena, Él es el que une, y cuando Él cae sobre un pueblo, las distancias se desaparecen, las voces se unen y solo hay una exclamación que resuena y es: Dios ha sido glorificado. Y la sexta realidad, para terminar, es una confesión. Es una confesión y comunión. El Espíritu Santo ya ha descendido, la gracia ha sido confirmada desde el cielo, pero el relato no termina allí. Ahora viene una respuesta visible, y es la confesión pública de la fe, que es el bautismo. La obra interior, como se los dije antes, ya ha hecho esa obra, produce una declaración exterior. Ya algo ha sucedido en la obra, en el corazón de Cornelio. Ahora eso se muestra de forma de obediencia. Entonces Pedro respondió en el versículo 47, dice: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Pedro no pregunta por un protocolo, sino para subrayar un hecho teológico. Dios ya los ha recibido. Y si Dios ya los ha recibido, si Dios ya los ha llenado con su Espíritu, ¿quién puede negarles el agua? MacArthur dice que esta pregunta es una pregunta retórica. Pedro se maravilla de la gracia de Dios y al mismo tiempo desafía cualquier resistencia judía que aún pueda quedar en los corazones de sus acompañantes. El orden ha cambiado. Primero vino el Espíritu, luego el bautismo. En Pentecostés dijo: arrepentíos y bautizaos, y recibiréis el don del Espíritu. Pero acá el Espíritu vino antes. ¿Por qué? Para mostrar que el Espíritu no depende de ningún rito, sino que los ritos dependen del Espíritu. El bautismo no otorga el Espíritu, confirma su presencia. Es lo que acabamos de hacer ahora.
Estamos confirmando, los hermanos están confirmando la presencia de su Espíritu ante todos nosotros. Bruce observa que esto es un momento decisivo. Si Pedro no hubiera actuado conforme a la evidencia del Espíritu Santo, la iglesia habría quedado dividida desde su origen. Habían quedado dos pueblos. Pero Pedro entendió que oponerse a la inclusión de los gentiles era oponerse a Dios mismo. Así que el bautismo se convierte ahora en la confesión pública de una obra invisible. Mandó que fueran bautizados, versículo 48, en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. El bautismo en el nombre de Jesucristo no es un simple acto ceremonial, es una proclamación de lealtad exclusiva. Ellos no pertenecían a Roma, no pertenecían al judaísmo, ellos pertenecían a Cristo. Cada gentil que baja a las aguas proclama a Jesús como su Señor. Aquí vemos que la salvación genuina produce obediencia inmediata. Cuando el Espíritu transforma el corazón, entonces ¿qué hace el alma? Obedece sin demora. Cornelio no discute, no pide explicaciones doctrinales, no duda. Él y los suyos se rinden públicamente ante el señorío de Cristo. Observe también el fruto de comunión. Le rogaron que se quedara algunos días. Si notan, el muro ha caído. Judíos y gentiles ahora comen juntos, oran juntos, aprenden juntos. El evangelio no solo reconcilia al hombre con Dios, sino el hombre con el hombre. Aquí se anticipa el cumplimiento de Efesios 2:14. Él derribó la pared que había de intermediación. La confesión pública es, mis hermanos, una evidencia de la fe verdadera. Nadie puede permanecer en la sombra si ha recibido el Espíritu. El bautismo no salva, pero revela esa salvación. Como dijo Lloyd Jones, el cristiano no se avergüenza del evangelio porque sabe que en él ha hallado vida. Pedro y Cornelio representan dos mundos opuestos, pero un mismo espíritu los está uniendo. Toda división que no proviene de la verdad es una negación práctica del evangelio. Si Dios ha derramado su espíritu sobre todos, ¿quiénes somos nosotros para levantar muros? Y los estamos haciendo, mis hermanos. Creemos que somos únicos, que no hay otros hermanos. No, es que esta es la única iglesia. No, no es la única iglesia. Hay muchas otras iglesias en donde se está proclamando el evangelio y no vamos a levantar muros porque sí. No, vamos a seguir teniendo comunión con ellos, predicando el evangelio al lado de ellos, y vamos a seguir todos nosotros teniendo un mismo Cristo, una misma salvación, sin muros. Si no es una división hereje, no hay que hacer divisiones. Por eso es importante recordar esto. Pedro se quedó allí con ellos. No bastó en predicarles. Muchos dicen, pero ¿por qué Sugel Michelén va a Masters y allá predica? ¿Por qué? Porque no hay muros. La respuesta es que no hay muros. Él se quedó allá con ellos. Yo lo recogí al hombre una vez y lo llevé, fue y comió conmigo, no lo llevé a mi casa porque quedó en la casa de otro, pero es eso. Convivió, él no bastó predicarles, convivió con ellos. Una iglesia llena del Espíritu no solamente proclama la verdad, la encarna en amor y en cercanía. Con este episodio culmina una de las escenas más trascendentales del libro de los Hechos. En un solo capítulo vemos la preparación soberana, la obediencia del siervo, la proclamación del evangelio y el poder del Espíritu, además de la comunión de los redimidos. Cornelio, el centurión romano, representa a las naciones. Pedro, el apóstol judío, representa al pueblo del pacto. Y en Cristo ambos se encuentran. Lo que los separaba, la ley, la cultura, la historia, fue superado por la cruz y un espíritu. Desde ese día, el evangelio no tuvo fronteras.
El lienzo que Pedro vio descender del cielo se convierte en el símbolo de una iglesia donde hay un lugar para todos los que han sido limpiados por la fe. El Evangelio rompe toda barrera y une a Cristo a quienes han sido purificados por la fe, formando una comunión universal bajo un mismo espíritu. Así termina la historia, no con un rito, sino con una familia, no con una ley, sino con gracia, no con una frontera, sino con un cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el mismo espíritu que descendió sobre ellos también mora en nosotros y nos ha hecho uno en Cristo Jesús, Señor de todos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu evangelio, gracias por tu palabra, gracias por la magnífica historia que acabamos de leer, de explicar, de enseñar, Señor. Porque nos ha mostrado que estamos unidos todos en Cristo, que la iglesia es una sola, que podemos nosotros como hombres dividirnos, pero sabemos que es un solo evangelio y es un solo Cristo y es un solo Espíritu. No permita, Señor, que nuestra necedad nos haga hacer acepción de personas, ya sea con los incrédulos porque pensamos que somos mejores. Nunca permitas eso de ninguno de los que aquí nos encontramos, y tampoco con aquellos que tienen el mismo evangelio y que no queremos unirnos, ni siquiera acercarnos, porque pensamos que de alguna forma estamos mejor. No, Señor. Ayúdanos a siempre tener presente que el evangelio rompe todas las barreras y estamos unidos en Cristo y en tu Espíritu. Y es en su nombre que oramos. Amén.